Buenos días para todos de nuevo, ¿cómo están? Bienvenidos. Y como nuestro pastor Felipe nos repetía constantemente, hemos venido desarrollando una serie del libro de Romanos. Llevamos 5 domingos hablando del libro de Romanos, estudiándolo verso a verso. Hemos entendido la importancia de estudiar la palabra como la base fundamental del cristiano. Podemos tener súper enseñanzas, podemos tener unos mensajes muy carismáticos, muy llenos de mucho conocimiento, no sé, de bastante empatía, carisma, pero si la palabra no está como el centro, como la base, eso se queda ahí, en un buen mensaje, en una buena conferencia, en una buena enseñanza. ¿Qué queremos hacer con el estudio de la Escritura? Empezar a tener como esa carne y ese fundamento sobre el cual nos podemos parar y decir, esto es lo que me está enseñando Dios. Y hemos tenido 4 enseñanzas. Estas 4 enseñanzas son la carta, que fue la introducción que dimos el primer domingo, y tuvimos luego, después, esto es justo, ¿se acuerdan del juicio que tuvimos en vivo? Luego tuvimos guerra interna, guerra eterna. ¿Se acuerdan cuando vino Dani disfrazada de Caballeros del Zodíaco? ¿Dónde está Dani? Tu disfraz estuvo genial. Y hace 8 días tuvimos una enseñanza llamada sencillamente por el Espíritu, por su Espíritu, perdón. Si usted de pronto me dice, Marco, me perdí alguna, no pude venir, no olvide que están en YouTube todas. Está la serie, está todos los capítulos uno a uno y se puede conectar, puede verlos. Y usted dice, oiga, está tan buena que me la quiero repetir, adelante, hágalo. ¿Qué es importante que hemos venido estudiando hasta este momento? 1, que fuimos justificados y fuimos perdonados, no por mis capacidades, no por lo que yo soy, sino por gracia. ¿Se acuerda que cuando hicimos la introducción, o la hice yo, les hablaba que la carta de Romanos fue escrita por el apóstol Pablo al pueblo cristiano que estaba en la ciudad de Roma? ¿Se acuerdan que Roma en ese momento era la capital del mundo, que tenía más de 1 millón de personas y demás? Y que él mostraba cómo la gracia de Dios quería llegar a estas personas. Luego cuando Ivonne nos hablaba acerca de que si esto es justo o no es justo, ¿se acuerdan que Leo lo íbamos a condenar a trabajos forzados? ¿Se acuerdan que Leo iba a ser enjuiciado porque era un pecador como usted o como yo? ¿Y se acuerdan que al final vino un perdón de sus pecados? No tuvo que hacer absolutamente nada. Y y después con la enseñanza de Dani acerca de, listo, perfecto, soy justificado, perdonado, pero de vez en cuando como que trata de volver esas situaciones a mi vida y uno dice, perdí mi tiempo, como que no fui correctamente justificado, como que no fui correctamente sanado o como que no fui correctamente limpiado. Y trata de venir y lo que nos enseñaba es una guerra eterna, seguimos siendo humanos y vamos a pasar por diferentes situaciones. Y hace 8 días, cuando tuve la oportunidad de compartir, les reforzábamos esto que Dani nos enseñaba diciendo, ¿es con qué? Con el poder del Espíritu Santo. Yo me esfuerzo, pero mis fuerzas es imposible. Hay algo mucho más profundo y necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y hoy, que tengo la fortuna de empezar, esta enseñanza que tiene por título Los intrusos, vamos a hablar acerca del capítulo 9, 10 y 11. Yo sé que usted se puede asustar porque puede decir, hermano, usted tiró 1 hora hace 8 días hablando de un capítulo, hoy son 3 capítulos, ¿cuánto se va a demorar? ¿Desayunaron bien? ¿No desayunaron bien? Bueno, Dios tenga misericordia, Siu. Igual por ahí tenemos suero, ¿qué cosa te ponemos? Pero no se preocupe, no nos vamos a demorar tanto, no se angustie. Y entremos en materia de una vez. Los intrusos. Los primeros 8 capítulos de Romanos, como que Pablo está poniendo la base de, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo somos justificados? Y los capítulos 12 en adelante son la puesta en práctica de lo que hemos aprendido. Pero muchos estudiosos, muchos teólogos dicen, el 9, 10 y 11 como que parece un intermedio ahí como raro, como que, ¿qué pasó ahí? O sea, veníamos hablando acerca de cómo somos justificados, santificados y demás, y llega un punto en el que 3 capítulos que como que metieron ahí a las malas y luego la aplicación. De esos 3 capítulos que metieron a las malas son de los que vamos a hablar hoy. Pero esos 3 capítulos tratan algo que es importante y es, ¿han escuchado el término el elefante en la sala? ¿Sí han escuchado el término elefante en la sala? ¿Nunca? ¿Nunca han escuchado? Les explico rápido. ¿El elefante en la sala cuál es? ¿A usted le ha pasado que están en una casa de visita y de pronto corrigen al niño? Y usted está en la mitad y corrigen al niño y se lo llevan y por ahí suenan gritos, golpes, portazos, cosas que se rompen y usted en la mitad.
Y que le tengo que poner a usted cara como de, no está pasando nada, pero yo sé que hay algo allá. Se la pongo más fácil. ¿Usted alguna vez ha hablado con alguien que tiene un pedacito de cilantro entre los dientes? Y uno es como... Pero no, es un momento incómodo. Entonces el elefante en la sala se trata de eso. Son las situaciones en las que usted enfrente dice, hay un momento incómodo acá al lado mío, pero yo tengo que estar como si no pasara nada. De eso se trata el elefante en la sala. ¿Y qué hace el elefante en la sala en el libro de Romanos? Usted me va a preguntar. El elefante en la sala en el libro de Romanos es los gentiles y acerca de quién iba dirigida la carta de Romanos. Como se los dije al inicio, la carta de Romanos estaba enfocada en el pueblo cristiano que estaba empezando a conocer en la ciudad de Roma. Pero ese pueblo cristiano estaba conformado por dos tipos de personas. Ustedes que son bien inteligentes, ¿quién cree de qué tipo de personas conformaban ese grupo de cristianos? ¿Quiénes? Judíos y no judíos. ¿Se acuerdan que en la primera introducción se los dije? De nuevo, si no lo han visto, por favor vayan a nuestro canal de YouTube y escúchenlo. Pero eran judíos y no judíos. ¿Por qué? Porque hasta este momento todo en la Biblia se trataba de los judíos. Absolutamente todo. ¿Cómo así que todo se trataba de los judíos? Fácil. Haga memoria, usted que es bien estudioso de la palabra, a través de quién nació el pueblo de Dios. Abraham. La respuesta es Abraham. Abraham, uno solo, a través de él se formó el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan de la promesa y demás? ¿Se acuerdan que en la Biblia, cuando la hemos ido estudiando, o si usted la ha estudiado, ha ido encontrando en diferentes momentos de la vida cómo Dios se ha movido a través de un pueblo, el pueblo judío? Y entonces en su momento les trajo la ley. ¿Se acuerdan de Moisés cuando trajo la ley? ¿Se acuerdan cuando fueron separados o fueron sacados de Egipto, que eran esclavos? ¿Se acuerdan cuando ellos empezaron a vagar por el desierto y cuando ya se establecieron como un reino? Que estuvo David con ellos. ¿Se acuerdan que fueron conquistados una y otra vez, pero siempre venía la misericordia de Dios a salvarlos? Pero siempre se había tratado del pueblo de Dios como Israel. Y todo el tiempo era Israel, 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 Israel. Estaba ahí en medio de todo. Y empezó a pasar el tiempo, pero llegamos a este punto. Es más, en los evangelios, el mismo Jesús, ¿se acuerdan que tuvo una escena que es un poco fuerte y muchas veces es compartida? ¿Se acuerdan que una mujer se le acerca y le dice, yo quiero que tú me enseñes? Y le dice Jesús, ¿qué? La trató como ¿qué? ¿Ustedes sí leen la Biblia? O sea, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Se acuerdan de esa mujer que le dijo, yo quiero, que la mujer no era judía? ¿Qué le respondió Jesús? A los perrillos. Gracias, Erika, ¿cierto? ¿No? Gracias, Eriquilla. Que no era justo, no era correcto darle el pan de los hijos a los perrillos. O sea, en pocas palabras le dijo, usted es un perro. Y entiendas el contexto, como el que sobra ahí. O sea, nosotros en la casa tenemos a Oliver, algunos de ustedes lo conocen, y Oliver no se sienta a la mesa con nosotros. Él se mete debajo de la mesa, justo al lado de Antonia. Inteligente es. Y él espera que caiga ahí. Él tiene fe que en algún momento caiga un nugget completo, caiga una presa de pollo, pero mientras tanto le tocan las moronas. Pero Jesús le estaba diciendo a esta mujer, no es correcto que yo tome lo que ha sido dado para los hijos, que eran los judíos o el pueblo de Dios, y se lo entregue al que no es judío. Y esta mujer le responde con algo que es sumamente sabio y le dice, pero aún de las migajas que caen de la mesa, los perrillos comen. ¿Y se acuerdan que él le dice, lo has dicho con mucha fe? O sea, hasta ese momento como que los gentiles, y es más, es chistoso, la primera vez que escuché el término gentil, yo pensé que era una persona buena gente. Los gentiles, pues sí, los gentiles son buenos, ¿no? Pues la gente, buena gente chévere. Pero el término gentil hace referencia a los que no son judíos. Así que cuando la Biblia se encuentra y son gentiles, ¡ay, qué bueno que sean buenas gentes! Está hablando de los que no son judíos. Hasta ese momento no se había hecho como tanto énfasis en eso. Y ellos empiezan a tener relevancia y empieza a haber un crecimiento de judíos y no judíos. Por eso Romanos arranca diciendo para los judíos y los no judíos. Y empieza a ponerlos como en el mismo nivel. Entonces, ¿por qué les mencionaba el elefante en la sala? Porque imagínense qué podían sentir los judíos hasta ese momento, que siempre han sido como el centro del pueblo de Dios. Y ahora, estos intrusos, porque están metiéndose acá con lo que es mío. Es como cuando en su casa alguien le toma su vaso o se sienta en su silla. Y dicen, ¿perdón? Eso es mío.
Y para estudiar estos 3 capítulos y para hacerlo de una forma fácil y dinámica, vamos a dividirlo en 6 partes, que son: ¿qué pasa con Israel? ¿Por qué para Israel es tan difícil creer? ¿Qué pasa con la ley? ¿Hay esperanza? ¿De dónde somos? Y finalizamos con ¿quién manda a quién? ¿Alguno vio esa serie en algún momento de su vida? Si la vimos, ya estamos experimentados, no entrados en años, sino experimentados. Pero iniciemos. ¿Qué pasa con Israel? O sea, ¿qué pasa con el contexto histórico? ¿Qué tiene Israel? Y para eso le invito a que por favor me acompañe en su Biblia a Romanos capítulo 9, versículos 1 al 6. Sí, Marco, vamos a leer Biblia, sí, porque es la única forma como empezamos a interpretarla. Así que búsquela en su celular. Si la tienen físico, por favor ábrala. Si la tienen allá, por favor lea conmigo y acompáñenme. Romanos 9 del 1 al 6, leo para ustedes. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propio pueblo, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Misma dinámica de esos 8 días. ¿Claro? Lo que quiere decir acá Pablo. Punto 2 y lo terminamos más temprano. Por un momento él está diciendo, oiga, ¿cuánto desearía yo? ¿Se acuerda que Pablo, hay una conversión en la vida de Pablo, y Pablo era quién? O sea, en Saulo, ¿cómo era el comportamiento de Saulo? ¿Saulo qué era? Fariseo. ¿Se acuerda que él aún hace énfasis en eso? Dice, yo fariseo de fariseos, de los más duros, de los más barras bravas, de los más aguerridos. Conocedor de la palabra de pe a pa porque yo desde pequeño la estudié. Pero dice, él tiene una conversión. ¿Se acuerdan que él cae? Y hay una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él queda en shock y entiende, yo la estoy embarrando. Y él viene una revelación clara y él tiene un cambio total. Y empieza él a avanzar a cumplir el propósito de Dios, y es predicar, enseñar, llevar el mensaje aún a los gentiles. Él entendió claramente, vayan y hagan discípulos en todo lugar. Pero entonces este Pablo había sido revelado, o más bien, la obra redentora de Cristo había sido revelado a la vida de Pablo, pero Pablo decía, ahora yo necesito que eso la conozcan. ¿Por qué? Porque para Pablo un cambio de vida, pero para el resto de personas no. Para el resto de judíos era como los cristianos esos, los locos esos que se están empezando a congregar. Y por eso Pablo está muy compungido, está muy adolorido, diciendo, hombre, ¿y el resto de personas? Y dice algo súper claro, y es, yo desearía ser maldecido y apartado de Cristo. Básicamente lo que está diciendo es, ojalá yo pudiera volver atrás para que estos sean salvos. Y ahí viene una pregunta clara, y es, ¿qué tanto estamos dispuestos usted y yo a incomodarnos por causa de otros? Porque Pablo lo estaba haciendo por los judíos de esa época. Pero yo tengo una pregunta, ¿hoy habrán personas que necesitan tener un encuentro con Cristo? Si hiciéramos un ejercicio mental y cerráramos los ojos y le pidiéramos al Espíritu, tráeme a memoria personas que necesitan conocer, que necesitan tener un encuentro contigo, yo creo que usted bajito se le vendrían inmediatamente 10 personas rápido a su cabeza, a su mente. ¿Por qué? Porque allá afuera hay muchas personas que necesitan conocer de ese Cristo al que usted y yo conocemos, al que usted y yo de un día dijimos, yo quiero entrar a conocer a ese Cristo. Y lo que Pablo está diciendo es, yo dejaría todo botado con tal de que esos conocieran. Y es un llamado de atención fuerte para nosotros y por ser práctica. ¿Qué tan dispuestos estamos a dejar las cosas? Hoy en día no nos persiguen. En esa época los perseguían, los golpeaban, los azotaban y demás. Hoy en día eso no pasa.
o por lo menos acá. Pero a veces Dios le bendiga, y salimos corriendo. Yo viví la época en la que vamos a salir a evangelizar y uno parecía un volanteador, que eso era suficiente. Pero las personas necesitan conocer verdaderamente al Cristo. ¿Y saben qué es lo bonito? Que Pablo no está diciendo esos israelitas pecadores y religiosos. No está desde el juicio, sino desde el amor. Está diciendo, yo quisiera que ellos conocieran. Y es que de eso se trata el mensaje de restauración de Cristo. Desde el amor decir, yo quisiera que cada uno de ustedes tuviera un encuentro con Cristo. Y básicamente lo que nos está invitando Pablo, o que lo que invitaba Pablo en ese momento, era como a hacer un memoria y pensar, necesitamos ser muy efectivos en la forma de transmitir el mensaje para que los judíos conozcan verdaderamente la obra de Cristo. Pero si lo traemos a hoy en día, lo que nos está diciendo Pablo es, necesitamos incomodarnos, necesitamos ser enfáticos en, hay personas allá afuera que necesitan conocer a ese Dios que tú y yo conocemos, a ese Dios en el que tú y yo creemos, y nosotros somos el medio como ellos van a creer. Le invito a que termine el capítulo 9, es súper, súper profundo. Hágalo en casa, léalo con detenimiento. Yo sé que puede llegar a ser confuso, pero entienda que hay un Pablo diciendo, estos han recibido de todo. Y en lo que leímos decía, mire, estos recibieron la ley, recibieron a Moisés, recibieron todo. O sea, nosotros éramos los que adorábamos. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló con la samaritana? Que la samaritana decía, ustedes los judíos dicen que es en el templo, nosotros decimos que es en el monte. Y Jesús le respondió, va a llegar un momento ni es allá ni es acá, solo es desde la oración en espíritu y en verdad. ¿Claro hasta ahí? Bueno, Natalia y por allá Dianita entendieron, el resto creo que están procesando. Punto 2. ¿Por qué para Israel es tan difícil creer? Hombre, pero si ellos son los dueños de la ley, si ellos tuvieron tantos milagros, tantas cosas, ¿por qué no les es fácil creer? ¿Por qué no cree como usted y como yo? ¿Será que es que son torpes? ¿Será que es que son malos? Vamos a estudiarlo. Para eso le invito a que unos versículos abajo, acompáñenme en el versículo 31 al 33. El mismo capítulo 9, versículos 31 al 33. En cambio, Israel, que iba en busca de la justicia a través de la ley, no ha alcanzado esta justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito. Miren, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. ¿Quién creen que es esa piedra de tropiezo? Jesús, están extremadamente callados. Jesús es esa piedra de tropiezo, no la que nos va a acercar porque nos saca el pie y nos hace zancadilla, sino con la que nos estrellamos de frente porque nosotros venimos diciendo, estoy muy bien. ¿Cómo así, Marco? ¿Qué quiere decir eso? Hasta ese momento ellos pensaban, y lo leímos claramente, que era por el cumplimiento de la ley. ¿Se acuerdan qué le pasaba a Jesús constantemente cuando hablaba con los fariseos? Es que usted no hace lo que la ley dice, es que sus discípulos no se comportan como la ley dice, es que usted no sigue los estatutos que nosotros llevamos. Constantemente sacaban la ley a flote. ¿Por qué? Porque se les había vuelto su caballito de batalla. No cumple con esto. Está mal porque usted no hace esto. Y Jesús constantemente, ¿qué les decía? Ustedes son muy buenos siguiendo al pie de la letra unas cosas, las que les conviene, pero las que no les conviene se hacen los locos. Y acuérdense que Jesús constantemente dijo, yo no vengo a decirle la ley ya no aplica, la ley ya no sirve, a romper la hojita y decirle, no se preocupe por esto. Lo que vino Jesús a decir fue, yo vengo a cumplirla por usted, para mostrarle que sí se podía cumplir. En pocas palabras, para decirle, sí se puede la ley, sí hay posibilidad de cumplirla, para que ninguno diga, no hay posibilidad. Pero lo que está diciendo con esto, ¿qué es? No solo que si hay posibilidad de cumplirla, yo la cumplí, ¿está a mi mismo nivel? No, entonces guarde silencio y obedezca. Y atienda al que la cumplió. Y es que Pablo acá está reforzando el tema de la ley es imposible de cumplir. Por fuerza propia, no. Por eso menciona y saca el as bajo la manga y dice, por fe. ¿Pero fe en quién? ¿En usted mismo? ¿En el líder espiritual?
en Jesús. ¿Que Jesús es quién? ¿Pero qué hizo? La piedra sí, ¿pero qué vino a hacer? A salvarnos, a justificarnos. Acuérdense que Romanos constantemente utiliza este ejemplo, la justificación, porque fue el perdón de los pecados. Entonces él lo que dice es, ustedes piensan que es por la ley, hágale. ¿Pudo? ¿No pudo? Ok. Entonces pone la perfección de Jesús. Ah, es que yo soy buena gente, yo me comporto bien, yo no robo, yo no mato, yo no soy como otros. Y viene y nos pone en el filtro completo y dice, ¿eres mejor que este? No, entonces no estás al nivel para cumplirlo a través de tus propios medios. Esa es la razón por la que él pone esa piedra de tropiezo. Porque es que a veces nosotros empezamos a poner niveles de pecado, ¿se acuerdan? Yo no he matado, yo no he robado, pero pues de una vez, de vez en cuando se me sale ahí algo que no es bueno. Y él lo que le está poniendo es un mismo nivel y le dice, hijo, esto y esto está igual al que asesinó a 200 personas y al que mintió con la mentira piadosa que nos dice muchas veces, es una mentirita piadosa. Está al mismo nivel. Y el incumplir aquí es igual que incumplir acá. Este es tan malo como este. Lo bonito que es que no nos deja en ese nivel, nos dice, pero hay una esperanza y es por fe. ¿En quién? En Jesús. Para que este sea perdonado y este sea perdonado. No para que este se envanezca y diga, pues a mí no me perdonaron tanto. Y para que este diga, a mí me perdonaron mucho. Sino para que entendamos, todos fuimos justificados por el mismo hombre. ¿Para qué? Para que todos podamos decir, Él merece la gloria, Él, no yo. Porque al final éramos pecadores y éramos malos. ¿Claro hasta ahí? Vamos con el tercer punto. Dice, ¿qué pasa con la ley? Porque hemos hablado y constantemente podemos decir, la ley es el demonio. Es que esos judíos sí son malos y la ley, quememos la ley. Mejor dicho, borremos el Antiguo Testamento. Pentateuco, quitémoslo. No es necesario. Erróneamente podríamos llegar a pensar eso. Y Pablo, que es muy sabio, él mismo se encarga de explicárnoslo. Por favor, vayamos al siguiente capítulo, capítulo 10, versículos 5 al 13. Acompáñenme a leerlos. Leo para ustedes. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? ¿O quién bajará al abismo? ¿Quién afirmará entonces la palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todos los que confíen en Él no serán defraudados. No hay diferencia entre judíos y los que no son judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué dice Pablo acerca de la ley? ¿Que la quitemos y la olvidemos? Lo único que dice es, si usted considera que por la ley lo logra, viva por la ley. De antemano sabemos que es imposible, pero Él deja la puerta abierta, porque Dios no es malo y no es un Dios mezquino que dice, ¡pa!, cerró la puerta. Él dice, ¿quieres intentarlo? ¿Estás dispuesto a intentar vivir por la ley? Hágale, métase por ahí de cabeza. Pero Él dice, en el primer versículo que leí, dice, quien practique estas cosas vivirá por ellas. Lo que está diciendo es, si usted considera que la ley va a ser su forma de salvación, viva de acuerdo a la ley, pero cúmplala, y eso tiene que ser su vida, y todos los días. No es, la cumpla un día y con eso es suficiente para el resto de la vida. Lo que está diciendo es, cúmplala todos los días y en todo momento. Esta tiene que ser su vida, la ley. Ahora, si usted dice, no voy por la ley, sino que lo que nos menciona en la parte B del versículo, que dice, vivirá por ella. No, pero la justicia que se basa en la fe afirma,
¿qué tengo que hacer? Y menciona en los cielos, el infierno, ¿qué es lo que está diciendo? Yo tengo que ir a buscar a Jesús. Sencillamente lo que está diciendo es, si usted tiene fe en que un día Jesús vino de los cielos a esta tierra, murió, descendió a los abismos, resucitó, ahí está entendiendo, es por fe en ese Jesús que yo confío, y por eso dice, afirma eso en su vida. Se lo explico de otra forma. Básicamente lo que está diciendo es, usted afirma y cree en su corazón que Jesús un día pagó por sus pecados. Si se acuerda, para ese momento, la paga del pecado, la paga ¿cómo eran perdonados ellos en el Antiguo Testamento? ¿A través de qué? De un sacrificio. De un sacrificio, de muerte. Y esa muerte, ¿dónde se hizo? Con Jesús. Entonces, por eso está diciendo, usted afirma porque cree en ese único sacrificio, mi vida fue perdonada, mi vida fue justificada. Y no solo para que usted diga, listo, libre soy, como la de Frozen. No la voy a cantar ni por el chiste. Pero entonces dice, hay un solo sacrificio. No, güey, ni por el chira yo canto libre soy acá. Hay un solo sacrificio, liberado. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer con ese sacrificio? Lo que nos dice el versículo 9, por favor, léalo conmigo. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Para ser salvo hay que creer. Y viene la parte 10, que es como el golpe final, donde dice, porque con el corazón se cree, yo tengo fe que Jesús murió por mí, en el corazón lo creo, pero con la boca lo confieso. Por eso antes les decía, no, haga la oración de fe para que se salve. Hizo la oración de fe, listo, se fue para el cielo. Pero es más profundo. Lo que está diciendo es, no solo es creer en el corazón, sino con tu boca manifestarlo. Y por eso Pablo les está diciendo, la ley no pasó de moda, lo que pasa es que dejémosla ya quieta porque no la logramos. Lo que tenemos que hacer es traerla para acá y decir, yo confío y creo que ese Jesús, que era puro y sin mancha, que cumplió la ley al pie de la letra, que no cometió ni un solo pecado, hizo un sacrificio por mí. ¿Para qué? Para que yo crea y sea justificado, y adicional yo lo confíe y diga, este es el testimonio de la ley que fue cumplida por mí. Y lo único que me dice es crea y confíe. Fácil, ¿no? Necesito un grillo, por favor, pongamos la próxima vez un sonido del grillo, a ver si se despiertan. Crea. ¿Es fácil creer? ¿Ustedes qué creen? Sencillo, solo hay que creer. ¿Por qué no nos complicamos? ¿Por qué nos complicamos? ¿Qué dicen ustedes? Porque dudamos, porque no creemos. Por eso dice, crea en el corazón. Por eso es un proceso interno que se exterioriza. Y a veces nos decían, haga la oración de fe. No creyó, pero haga la oración de fe, algo externo. ¿Han escuchado el término, la procesión se lleva por dentro? Lo mismo aplica acá. El cambio se lleva por dentro y se exterioriza. Eso es lo que está diciendo Pablo con este fragmento. ¿Qué pasa con la ley? La ley sigue siendo la ley. ¿Qué tenemos que hacer nosotros frente a la ley? Entender y tener fe que Jesús la cumplió por mí y fui perdonado de la ley, porque Él hizo una obra redentora para mí. Gracias por aplaudir, porque usted no aplaude, no puedo tomar café. Cuarto punto, hay esperanza. Jesús, se fue el tiempo. Vamos por favor a Romanos 11, la siguiente hoja o el siguiente clic, versículos 1 al 6. Leo para ustedes. Por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres y no se han arrodillado a Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia, y si es por la gracia, ya no por las obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia.
Hay una esperanza de que nosotros podamos ser salvos, hay una esperanza para nosotros, porque listo, soy justificado y hace un momentico les acabo de decir, ahora tenemos que confesar con nuestra boca que fuimos justificados. Pero estoy tan solito y es tan difícil. Y está diciendo, Pablo utiliza a Elías. ¿Se acuerdan cuando tuve que hacer el sacrificio que el pueblo estaba siendo sometido y los iban a matar a todos? Y Elías está diciendo, no queda ninguno, el único soy yo y me van a dar de baja. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué esperanza puede haber para mí en este momento? Y le digo, sí hay una esperanza. Y es una esperanza clara. Yo he entendido que veo que no se han inclinado y los quiero levantar y los quiero salvar. Y los quiero empezar a utilizar a cada uno de ellos. Y aquí lo que nos está diciendo es un consejo para los romanos o para los cristianos que estaban en Roma en ese momento. ¿Va a haber persecución? Claro que va a haber persecución. Porque el cristianismo no era una religión aceptada. Ellos eran ¿los qué, perdón? ¿Los qué? No, ay, Dios mío, se me fue la palabra. Los parias. Los parias para los judíos, porque no creen en lo que nosotros creemos que es la ley. Y eran los parias para los que no eran judíos, porque estos ahora se volvieron disque judíos. Y estaban en ese punto intermedio como ni para un lado ni para el otro. Y estaban siendo perseguidos por el imperio. Y acá lo que está diciendo es, a ustedes también los acompaño. Y Pablo está diciendo, como estuvo con los de Elías, voy a estar con usted. Con los de Elías. Como estuvo con los de Elías, voy a estar con usted. Y nos confirma una vez más a nosotros, muchos años después, dice, como estuve con los de Elías, estuve con los romanos, voy a estar con ustedes. Marco, es que la situación está difícil, el país está complicado, usted viera mi trabajo. Él le tendría que responder, usted viera el mío. Usted viera mis finanzas, yo le respondería, usted viera las mías. Me regañaron porque las pasadas hablé más de Antonia, entonces no vamos a hablar de Antonia. Usted viera mi matrimonio, el mío sí es muy bueno. ¿Cómo me vio ahí? Pero básicamente lo que nos está diciendo es, hey, yo tengo que, o más bien, le recuerdo a cada uno de ustedes, yo estuve en el pasado, no es la primera crisis que vivo, no es la primera crisis a la que me enfrento. Estuve ahí con ellos y salió adelante. A Elías no lo mataron allá. Estuve con los que estuvieron en Roma y estuve fiel ahí. Estoy con ustedes hoy también y vamos a salir adelante. Esa es la promesa de Dios. Ay, el tinto. Quinto punto, y ya vamos finalizando. ¿Le pusieron más tiempo? Quinto punto, y vamos finalizando. ¿De dónde somos? Porque les decía hace un momento, estaban en un intermedio. No soy judío, no soy romano, soy gentil, era judío y ahora me miran mal porque yo cambié mi forma de pensar y ahora soy un paria, y empiezan esos problemas para allá y para acá. Y acá que es importante entender, ¿quiénes somos? Y tal vez de las preguntas más difíciles de responder es, ¿quién eres tú? ¿No les ha pasado que en una entrevista les preguntan, ¿quién eres tú? Y uno arranca, yo soy Marco Amaya, esposo de Ivonne, papá de Luciana y Antonia. No te estoy preguntando por si tu estado civil, ni de quién eres papá. No, pues yo soy un ingeniero de sistemas. No te estoy preguntando por tu profesión. No, pues yo tengo casi 40 años. No te estoy preguntando por tu edad. Yo tengo fe. No, soy... Y empiezan y le dicen, entonces ¿qué quiere que le responda? Pero responder la pregunta, ¿quién eres tú? Es muy difícil. Y a veces no tenemos claro quiénes somos, y como no tenemos claro quiénes somos, no tomamos decisiones. No nos comportamos de forma correcta. Hay una fábula que dice que un águila, o el huevo de un águila, cayó en un gallinero. Y él estuvo ahí con las gallinas, una gallina lo empolló y nació un águila, un aguilucho, con el resto de pollitos. Y él fue criado como un pollito más. Y él entendió que tocaba la comida era, ¿ustedes han visto cómo comen las gallinas o comen los pollitos? ¿Haciendo qué? Escarbando el piso y van ahí picoteando a ver qué sale, qué cae. Pero dentro de él había algo diferente. Y como que creció más que los hermanos.
Se veía hasta raro. ¿Tú por qué no eres amarillo como el resto de hermanos? ¿Qué te pasa? Yo creo que hasta bullying le hacían. Era el diferente. Y un día, este pollito miró hacia arriba y vio las águilas volando y quedó maravillado. ¡Wow! ¿Cómo vuelan? Y vino la mamá gallina y los hermanitos le dijeron: no mire para allá, eso no es de nosotros, esos son otros. Nosotros estamos aquí en la tierra. La fábula termina indicando, o la enseñanza, la vamos a construir usted y yo en esta mañana. Pregunta: ¿él era águila o no era águila? Era un águila. ¿Fue concebido como águila? Fue un águila. ¿Se comportaba como un águila? ¿Por qué? Por su entorno. ¿Por qué más? ¿No conocía qué, perdón? No conocía su origen. ¿Por qué más? No sabía quién era. Se veía como los pollitos. Él había entendido: yo soy uno más de aquí. Y lo primero que viene a hacer, y con lo que vamos a leer a continuación, es: ¿qué pasa? ¿Y por qué Pablo tiene que enfocarse en mostrarnos de dónde somos cada uno de nosotros? Porque si sabemos de dónde somos y quiénes somos y qué capacidades tenemos, empezamos a tomar decisiones hacia adelante. O si no, vivimos como los pollitos, mirando hacia el piso. Y no quiere decir que el pollito sea menos que el águila. Sencillamente es: no pertenece a ese lugar. El pollito está en un lugar que no, el águila está en un lugar que no le pertenecía. Eso está bien para el pollito, es su vida, para eso nació. Y para ir a frisbee. Para eso nació. El águila no. ¿Listo? Leo para ustedes. Capítulo 11 de Romanos, versículos 17 al 24. Ahora bien, en verdad que algunas ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo del olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe que mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron, y bondad severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado, y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. Finaliza: después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías, contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de este olivo serán injertadas de nuevo en él. ¿Cómo ven el tema de botánica? Les decía, el pollito por su condición, el águila por su condición, digo: yo soy un pollo feo, pero un pollo. Los cristianos de ese momento eran judíos raros y feos, creyentes. Pero lo que básicamente está diciendo Pablo es: venga, espere. El hecho de que usted haya sido quitado de la raíz, ¿cuál es la raíz? ¿Se acuerdan de la vid verdadera? ¿Quién era la vid verdadera? Si hubiera sido quitado de allá, o sea, algunos fueron arrancados, ya no estaban conectados a la vid verdadera. ¿Y qué le pasa a los que no estaban conectados a la vid verdadera? Morían. Fueron quitados, y otros que dijeron: yo sí quiero, los enchufaron allá. Pero eso que no me da razón, no me da crédito, no me da el permiso para que yo me las venga a picar, me las venga a dar. Admiren a la creación de Dios, porque fui injertado. Otros los quitaron, pero yo fui de los injertados. Básicamente lo que está diciendo es: usted vino a ocupar un lugar de alguien que fue quitado porque no creyó, y usted creyó por fe. Hubo bondad de Dios para su vida.
Manténgase en esa bondad. ¿Y qué es? Entender que fue por gracia, no porque yo me pare acá y predique, soy más sabio o mejor que aquel que hasta ahora está creyendo. Eso no tiene nada que ver. El servicio no te hace más o menos espiritual. El servicio es una oportunidad que nos da Dios de sírvame de una forma con sus dones y talentos. Pero esto no define mi relación con Dios. Mi relación con Dios se define si yo estoy conectado a la raíz, recibiendo los nutrientes de la raíz, que es ¿quién? Cristo. Si yo no estoy conectado ahí, yo entiendo, yo no estoy dado para venir a juzgar ni señalar. Ah, llegó tarde, pecador. Ah, no vino a la iglesia. Es que usted lo viera. Ah, tiene un problema económico, fijo no diezma. Ah, se enfermó, pecado oculto. Nosotros no estamos dados para el mundo para estar por ahí juzgando y señalando a todo el mundo. A nosotros nos tiene que doler tanto cuando haya alguien se muere sin Cristo, que deberíamos decir, hombre, se me fue uno sin que yo hiciera algo. Esa es la bondad que me tiene que mostrar a mí, que yo fui injertado. A eso me está diciendo Pablo. No para, un pecador menos. A veces se nos endurece tanto el corazón y por eso dice, la bondad es la que nos tiene que mover a nosotros. El amor de uno que dijo, usted era malo y yo pago por su pecado. Nos tiene que sacudir y decir, yo no soy digno ni siquiera de murmurar en contra de alguien, ni señalar, ni juzgar, ni decir, claro, como es el consentido del pastor o la consentida de la pastora, claro, como hace esto, como hace aquello. No tenemos ni el derecho a hacer eso. No tenemos el derecho, y mucho menos mirar allá afuera al indigente y mirarlo por encima del hombre y decir, este desecho humano. Porque es que la misericordia que me cubrió a mí, también lo cubre a él. Y yo debería ser más bien el que traiga injerta aquí, en vez del que esté haciendo todo lo contrario. Y se lo pongo de una forma más fuerte. Se lo pongo de una forma más fuerte. Dice Pablo, usted no se les venga a picar de mucho, porque así como lo conectaron, lo pueden desconectar. Y es más fácil que alguno que haya sido desconectado vuelva a conectar. Estaba hablando de los judíos exclusivamente. Estos se habían conocido la ley, habían conocido, y es más fácil que ellos se arrepientan y cambien radicalmente a usted que es un gentil. Pocas palabras, aproveche el momento que tiene. Pero también nos habla a los que fuimos injertados. Y por eso la pregunta era, ¿de dónde somos? Cuando a mí me preguntan lugar de nacimiento, yo digo Barranquilla Atlántico. Y la gente a veces me dice, señor, es una pregunta seria. Yo le digo, y es una respuesta seria. Usted claramente cuando me ve a mí se da cuenta del sabor, el carisma que yo tengo como buen costeño. Y me viera bailando. La Tuti se burlaba de mí porque decía, usted tiene el sabor en la sangre. ¿Qué pasa? Es que tiene mala circulación. Y yo, espero que algún día lo vea y se dé cuenta que sí funcionó su burla de mí. Pero usted dice, ¿barranquillero? ¿De dónde? De la cédula. Pero por naturaleza soy más santanderiano. Es más, a veces se me sale el santanderiano por ahí como que arrastra una palabra y bueno, uy, no habla así. Porque por crianza soy santanderiano. Yo prefiero la yuca a la papa, por ejemplo. Entonces ese tipo de cosas me describen porque fui criado de esa forma. ¿Y por qué les menciono esto? Porque a veces no somos o no nací en un hogar cristiano. Marco, es que yo pasé por tantas cosas. Sí, pero estás injertado a la raíz. Y la raíz te está dando los nutrientes, te está dando, no importa, hijo, para atrás. Y empieza a hablar de aquí en adelante. Es más, preparando esta enseñanza, nos tomamos el atrevimiento de hablar. Lucianita tiene un compañerito y él es adoptado. Y el niño lo dice abiertamente, yo soy adoptado. Y al niño le hicimos unas preguntas muy bonitas, porque yo quería saber, desde el pensamiento de un niño, ¿qué es ser adoptado? Y me le respondió de la siguiente forma. A la pregunta, sus papás se llaman Álvaro y Maciel, y le pregunté, ¿quiénes son Álvaro y Maciel para ti? Y él respondió, son mis papás, las personas con las que cuento en cualquier circunstancia. Él de tener 10 años como Luciana, ¿cierto? Tiene 10 añitos y entendió, estos son mis papás, punto.
Un trámite legal, no importa, mis papás, ya lo tiene claro. Para ti y para mí, ¿quién es Cristo? El que me adoptó. Eres parte y estás conectado a la raíz. A la segunda, le pregunté, yo creo que constantemente le preguntarán, ¿qué es ser adoptado? Aparte somos de un ¿cómo se llama? Prudente. ¿Es adoptado? Y le pregunté al niño, ¿qué es ser adoptado? Y él respondió con la sencillez que solo un niño puede hacer. Dice, ser adoptado es cuando una familia te escoge. Yo fui escogido. Él la tiene clara, no era el montón, a mí me escogieron. A mí me vieron y dijeron, es él. Cada uno de ustedes no es del montón, fueron escogidos por Dios. La tercera pregunta fue fácil. ¿A quién admiras? Yo dije, me va a decir Tony Stark, Cristiano Ronaldo, Messi, el que sea. Me respondió, a mis papás. Y él entendió, ellos son el motor de mi vida. Ellos son al quien yo debería caminar y hacia donde yo debería caminar. La cuarta fue, para ti, ¿qué hace un hombre papá? Y de nuevo con la sencillez que él lo puede escribir, dice, un papá es alguien que te cuida, te protege y que te ama en cualquier momento. Él nunca dijo, alguien al que tienes que hacer feliz, alguien al que tienes que estar todo el tiempo haciendo las cosas bien para él. Vuelvo a leer la respuesta. El papá es alguien que te cuida, te protege y te ama en cualquier momento, sin importar si eres bueno o malo, y te cuida en todo momento. Ustedes tienen un papá por adopción, se llama Dios, que te ama, te cuida, sin importar qué haces o qué no haces. Automáticamente es quitada esa presión. Llegamos hasta ahí. Y yo decía, este niño a los 10 años tiene claro muchas cosas que a muchos cristianos lleva años entender. Y es que yo fui adoptado y fui injertado por la obra de Dios. Pero también lo analicé desde otro punto. Y esa fue una pregunta que le hice a un amigo. Y él, de cierta forma, llegó a un hogar que ya había una hija. Y su esposa ya tenía una hija. Y él llega, y después de mucho tiempo él me dice, cuando yo le pregunto, ¿quién es ella para ti? Y él me dice, mi hija. Y yo un día fui más allá, porque tengo mucha confianza con él, y le pregunté, ¿a quién amas más? ¿A tu hijo de sangre o a tu hija por adopción? Y me dijo, la pregunta me ofende, no hay diferencia para mí, los dos son hijos míos. Y él constantemente se lo repite a su hija, tú eres tan hija mía como lo es este. Eso es la forma de pensar de un papá, y es la forma de pensar de Dios. Si judío, si no judío, eres mi hijo por adopción y fuiste injertado. Entonces, por favor, que lleves en la cabeza entender que no hace parte de si era judío, si era cristiano, no judío. Al final, todos por adopción estamos injertados. No para que nos la vengamos a picar, sino para entender que nuestra vida tiene que dar gloria a Dios. Por eso, y nosotros mismos confesar con nuestra boca para que otros más vengan a ser injertados. Finalizamos con el punto 6 y es ¿quién manda a quién? Pero antes de analizarlo, yo quiero invitar, Juli, ¿estás por ahí? Ven, por favor. En su Biblia, acompáñenme al capítulo 11 de Romanos, versículo 33. Tiene un título. ¿Qué título tiene en su Biblia? Vente para acá. Doxología. Julián, que se preparó, que estudió con mucha profundidad cuando la avisé con bastante tiempo, hace 15 minutos, y le dije, Juli, hazme un favor, confírmanos qué es doxología, explícanos puntual, claro y directo qué es doxología. Y él se preparó muy bien y nos lo va a explicar. Buenas tardes. Según ChatGPT, no. Doxología viene de dos palabras importantes. Doxo es gloria. Y logía es estudio de, práctica de, dicho de. Por lo tanto, la doxología era una manera en que el pueblo de Israel utilizaba una tradición de aprenderse frases
de la palabra de Dios para poderlos ellos memorizar. Ellos no tenían Biblia. Entonces la manera en que ellos utilizaban esos mecanismos para que ellos pudieran aprender y hacer una tradición oral, enseñarlo a generaciones, era a través de las doxologías. Doxologías hay himnos, credos. Esta doxología que vamos a entrar a estudiar está escrita en Job, en Isaías y un poquito más atrás. O sea, es una tradición que se repite y ellos se la van aprendiendo. Y allá está himnos también, a Dios el Padre Celestial, es una doxología trinitaria, y así mismo ellos la utilizaban para enseñarlos. Si te entendí, yo creo que yo sí, pero yo no. O sea, doxología es la forma como ellos tomaban un principio súper importante. Decían, uy, esta vaina para mi vida, esta vaina, Dios mío, esto es importante para mi vida. Me van a regañar por decir malas palabras. Este principio es tan importante que yo no me puedo quedar nada más como, uy, dejémoslo. ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? Como no tengo dónde ponerlo, no digo, no guarden en su celular, en sus notas en el celular. Entonces lo vuelvo algo que se vuelva como un cántico todo el tiempo y se me vuelve algo que, yo me lo sé de memoria, a pesar de que yo no estuve presente o que no lo conocí, pero repetirlo y repetirlo se volvió algo que en la cultura en general la gente lo aplicaba. Así es repetirlo y enseñarlo a nuestros hijos y que ellos lo enseñen a los hijos de sus hijos, y así se iba transmitiendo toda la doxología. Muchas gracias, Juli. Bueno. Gracias. Un aplauso para Juli, por favor. Listo. Y él tiene el título Doxología. Y uno dice, ¿pero de qué? Julián nos dijo, hay varios en la Biblia. Pero como Pablo le estaba explicando a los romanos, y habían judíos y no judíos, les dijo, todo esto que acabamos de ver, lo que Marcos se tiró como una hora y pedazo, explicando, que se lo traté de resumir al máximo, pero le digo, léase los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, va a aprender mucho. Pero todo esto resumámoslo en algo importante, y son los últimos versículos del 33 al 36. Esa es la doxología que Pablo dice, quédense con todo esto. Básicamente Pablo le está diciendo, si usted no me puso cuidado durante esta hora y media, durante estos 3 capítulos, ponga cuidado acá, enfóquese acá y entienda esto. ¿Por qué? Porque esta va a ser la base para que usted empiece a creer hacia adelante. Dice, qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio algo a Dios para que Dios le pague? Básicamente lo que está diciendo es, ¿cuán grande eres tú, Dios? O sea, Dios es tan poderoso y tan grande y tan maravilloso que nosotros no podemos estar ante Él, casi que no mereceríamos. Y Pablo lo está confirmando. Para el versículo 36, y por favor léalo conmigo. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Pablo dice, todos esos 6 puntos que vimos, o 5 puntos anteriores que vimos de la ley, de la justificación y demás, lo que hemos aprendido hasta este momento, nos lo está diciendo todo eso, que si la ley, que si no la ley, que si la justificación, que si no la justificación, todo eso al final se resume en algo. Viene de Dios y fue por Dios para mi vida. No porque yo haya hecho algo que lo mereciera, no porque yo sea tan bueno o porque yo me lo haya ganado. Es pura misericordia de Dios. Básicamente lo que nos está diciendo Pablo con esto es, capítulos 9, 10 y 11, que es tan profundo, te está diciendo a ti y a mí, como le dijo a los romanos en su momento, todo esto es para una sola cosa, entender que somos muy afortunados de poder acercarnos al Padre y decir, papá, aquí estoy, soy tu hijo, fui adoptado y a raíz de eso soy justificado, perdonado, ya no hay en mí condenación porque tú me has restaurado. Por eso dice, es doxología. ¿Para qué? Para que las personas empiecen a vivir sobre ese... Antes se utilizaba la palabra rema, pero sobre esa base se pueda parar y decir, mi vida en Dios no depende de mis actos, sino depende de un Dios todopoderoso que se acercó primero a mí a decirme, tú eres importante, hijo, y quiero restaurarte. Esa es la bendición de Dios y por eso tiene como título doxología. Que no se te olvide que todo viene de Dios. Y no depende de tus capacidades, no depende de tu comportamiento, no depende de nada de eso, depende exclusivamente de Dios. Para finalizar, no les preocupes, no queda media hora de predica.
Uno podría llevarse una falsa conclusión o una conclusión errada pensando, esos judíos cómo eran de malos. Se la pasaban picándoselas de mucho, que porque mire que la ley, que yo sí la conozco, que el patriarca, que este, que el otro. Todo eso podría decirlo el judío. Pero yo iría más profundo. Aquí entre nosotros hay judíos, hay peores judíos que los que se está enfrentando Pablo en ese momento. Marco, ¿de qué está hablando? Yo más colombiano o venezolano, según aplique, no puedo ser. Mi pasaporte dice colombiano o venezolano. ¿Cuál judío está hablándole usted? Y es que así es el mismo comportamiento que tienen muchos judíos, a veces los tenemos usted y yo. Porque estamos comparando, yo conozco la ley, nos comparamos, conozco muchos versículos de la Biblia. Ah, la Biblia de Freddy. Préstame un momento tu Biblia. Ah, más grande, papá. ¿Cuánto se sabe? ¿Cuánto se sabe de ahí? A ver, dígame uno de ahí. ¿Qué dice Tobit? Es que no está en la Biblia. Yo me sé uno, al que madruga y Dios le ayuda. Ah, papá, está ahí, primera de Marco. De eso no se trata, de estar comparando y diciendo qué tan bueno, qué tan malo soy. Por algo muy importante, y es que si usted ha estado muy atento a la enseñanza de hace 8 días, a esta enseñanza, hay algo que constantemente nosotros mencionamos y sacamos a flote, decir, esto es lo que verdaderamente el religioso saca eso. Y vamos a hacer un concurso en esta mañana. ¿Les gustan no fue que queremos concurso y todos felices? Vamos a hacer un concurso por un pase doble para ir al cine. ¿Les gusta ir al cine? Bueno, los que les gusta ir al cine, por favor, levanten la mano y solo ellos concursan. ¿Les gusta ir al cine? Pase doble. ¿Pero qué pasa con el pase doble? Tienen que ir conmigo. Y usted gasta las palomitas. No, pero mentiras. Se va a ver un pase doble para ir al cine. Hay algo de lo que yo he mencionado constantemente y es lo que el religioso saca a flote para condenar al otro. En orden y levantando la mano. La primera persona que lo diga a partir de cuando yo les diga. Y el liderazgo no juega. No, que César se lo va a ganar. Hay algo que menciona constantemente y que yo he enseñado constantemente, que saca como piedra allá y que la muestra y que se vuelve un problema para el nuevo que llega. Si usted tiene la respuesta, por favor levante su mano a partir de ya. Acá levantaron la mano. ¿Nadie más le gusta el cine? ¿O nadie más tiene la respuesta? Dieguito. Por acá también, acá levantaron la mano. Entonces, 1, 2, ¿alguien más? 3 por acá, Oscar. ¿Alguien más? 4, Dianita. Listo. Entonces, 1, Dieguito. La ley. ¿Vas para cine? Sí. Constantemente el religioso saca la ley adelante y dice, esto es el esquema donde tenemos todos que estrellarnos. ¿Y por qué les menciono que nosotros qué hacemos como cristianos? Llega alguien nuevo y le hacemos, creo que fue José el que una vez dijo, el escaneo. Sí. No se parece a lo que yo creo ni a lo que yo digo, ni a lo que yo soy. Y hay muchas personas allá afuera perdiéndose por eso. Porque se están estrellando de frente contra un muro que dice, no hay misericordia en mi vida, no hay misericordia mía hacia usted. Y el problema grande, ¿cuál es? Que muchas personas se están alejando de los pies de Cristo porque no encontraron un lugar donde eran bienvenidos. Pablo en estos 3 capítulos lo que le está diciendo a todos los que están en Roma en ese momento es, ustedes no son quien para estar juzgando ni señalando a ninguno de los que lleguen acá. Todo lo contrario, ustedes deberían ser los más emocionados porque alguien llegó nuevo. Venga, lo entramos en hombros. Venga, le gastamos el tinto. Venga, mejor dicho, ¿qué quiere? ¿Cómo te atiendo? Ese debería ser el pensamiento del romano, de los que estaban en Roma en ese momento. Y ese mismo debería ser el pensamiento de cada uno de nosotros. Entender que yo por misericordia fui salvo, por misericordia fui justificado
este por misericordia va a ser justificado y va a ser salvo. Y tiene que ser levantado, y si yo en algo puedo ayudarlo, esa debería ser. Repito, sacamos muy espiritualmente la ley diciendo, usted no se parece a esto. Pero si fuera un espejo, él podría responderme, usted tampoco. Pero acá está. Y es que para muchos la salvación se daba por la ley. No esa ley. Esta ley. La salvación se daba por la ley. Y todos allá empiezan a cantar. No, por esta ley. Y la salvación no se da por esa ley. Se da por un acto desinteresado y amoroso de parte de Dios, por un sacrificio, por una restauración, para salvación de todos nosotros. Por último, quédese con lo que dice el capítulo 11, versículo 22. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Porque si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Te está diciendo Romanos, o te deja Pablo diciendo en Romanos. Lo único que te está diciendo con esto es, esto no se trata de hacer algo maravilloso, no se trata de nada de eso, todo eso es añadidura, todo, absolutamente todo es añadidura. Esto se trata de entender que mi finalidad o mi puesta en práctica es, con la bondad que Dios me salvó, yo debería extender esa misma bondad hacia todas las personas.